Los empleados cuentan de una mujer que se atraviesa las paredes. Tengo todo el cuerpo erizo. Miren. Estoy nerviosa. Yo también estoy bien nervioso. Miren cómo estoy, miren. Emocionada, pero nerviosa. Miren. Algo frío, sí. Era un quirófano. Escuchan ustedes, cuando entramos se escucha tac, tac. Algo toca. De operaciones, ¿verdad? ¿Cómo se sienten? ¿Ya escucharon? Esto fue más fuerte. ¿Cuántas personas han perdido la vida en este hospital? Sí. Otra vez escuché el silbido. Yo escuché ahorita. En encamamiento es, pero siempre contaban unas enfermeras que si miraba a una niña, los escuchaba como que saltaban las camas. Entremos aquí. Como que hubieran tocado la escoba. ¿Vos escuchaste ese sonido? Sí, yo escuché madre. Si lo que está aquí nos está escuchando, al contar 3, quiero que hagas un sonido. Y vamos a saber que estás aquí. Solo al contar 3. A la 1, a las 2. Las personas que trabajaron en este lugar comentan y comparten de muchas anécdotas y experiencias con fantasmas, y por ese motivo algunos no se animan más a pasar en su interior. Antes de hacer la investigación en este lugar, realizamos una exploración por sus alrededores para conocer el antiguo Hospital Nacional de Chimaltenango. Esto es Guatespantos. Hola amigos de Guatespantos. En esta ocasión estamos en un lugar muy interesante. Estoy sumamente contento porque es la primera vez que vamos a investigar un hospital. No lo podríamos considerar abandonado, sino que Vacío, desocupado. En esta ocasión me acompaña Gustavo. Juanjo, muchas gracias por la invitación. A ustedes por venir. Aquí abajo en la descripción del video voy a poner tus redes sociales para que te sigan. Alejandra, mi novia. Nancy, para los que no me conocen, soy Gilberto. Estoy muy emocionado. Creo que todos estamos emocionados. El video se va a dividir en dos episodios. Ahorita vamos a hacer la exploración para conocer el lugar. Solo hemos ido a conocer una parte del lugar, no conocemos todo. El lugar fue construido en 1983. Ese teléfono estaba de sonar y es una línea interna. No hay nadie en el hospital, no tendría alguien que estar llamando a esa línea porque ya saben que no hay recepción. Está raro. Vamos a hacer 2 videos. Esta va a ser la exploración y la próxima semana la investigación. Tengo todo el cuerpo erizo. Miren. Estoy nerviosa. Yo también estoy bien nervioso. Miren cómo estoy, miren. Emocionada, pero nerviosa. Miren. Algo frío, sí. No nos hagamos esperar. Comencemos. Los empleados cuentan de una mujer que se atraviesa las paredes. En los días que yo vine a hacer el recorrido para conocer el lugar antes de traerlos a ustedes, los empleados siempre me contaban que ellos veían, pero todos coinciden en la anécdota de una mujer que se atraviesa las paredes. Eso es lo que ellos dicen. No hay absolutamente nadie ahorita, ¿verdad, Juanjo? Está vacío, completamente. Más que los de seguridad que están en la galería. Están afuera. Mira, dice operaciones de emergencia. Sector 1. Está el área de la emergencia. Ya recibía. Aquí nomás pasa. Aquí fue donde escuchamos el... Vamos. Buenas noches. Aquí podemos entrar.
Sí. Este es un baño. Aquí se puede entrar. Sí, abre, sí. No, no abre. Ahí hay unas camillas. Esto no alcanza. Aquí sí está abierto. Guardemos silencio. Se escucha uno como niño. No, está cerrado. Está cerrado. Creo que vamos a poder entrar por ahí. Este era el área de quirófanos. Pasen. Es el área de quirófano. Esto es el área de quirófanos. Pasa tú, pasen. Vamos. ¿Hace cuánto que el edificio está así desocupado? Hace 2 semanas. Sí, pues Hace 2 semanas que inauguraron el nuevo, se llevaron todo para poder... tiene bien poquito. Sí, el cambio de energía fue bruto porque fue de un día para otro, un fin de semana. Aquí hay un teléfono. Era un quirófano. Mira, Gustavo. Yo no me entiendo por qué truena cada vez que entramos. Yo pensé que eran las cámaras que se encendía alguno, pero cada vez que entramos, escuchan ustedes, cuando entramos se escucha tac, tac. Buenas noches. Aquí de plano estaban las mesas de operaciones, ¿verdad? ¿Cómo se sienten? ¿Ya escucharon? Si alguien nos escucha, ¿puede hacer algún sonido? Alguien arrastró los pies ahorita. Ajá. Y uno antes, ¿todavía tienen ustedes vibración en su teléfono? No. Yo escuché como que hubieran hecho... como... Lo voy a revisar. ¿Un sonido o algo así? Yo también lo escuché. Pero ese, no, el golpe doble. ¿No lo escuchaste atrás? No. ¿Alguien lo escuchó? ¿Aquí? ¿Eso fue? Ajá. Cuando nomás terminaste, ¿escucha aquí? ¿Hicieron 2 veces? Pero qué raro que cada vez que caminamos se escucha. Ya vieron. Deténgame, no sé, que a ver si. Cada vez que entramos a un lugar. No, este es piso, no. Sí, es que no tendría por qué rebotar. Cada vez que entro a un lugar se escucha Sí, ruido. se escucha. Vestido de médico. En este momento no vamos a hacer. Y ya está todo apagado. Miren esto. Ah, aquí es como. Para verse la noche. Ah, no, aquí En el que los médicos se desinfectan las manos. antes de entrar a operar.
Sí, pues allá está el procedimiento. No, el lugar es súper grande, entonces vamos a hacer un poquito rápido el recorrido. Vamos para allá. Gustavo, si quieres ya de la cámara, si no te... Sí, hasta aquí no llegamos el otro día que Mira por ahí. Aquí no llegaron. Ya asusté. No, y se mira que en su momento Está bien cuidado. fue un hospital Sí, las instalaciones se miran bastante. como el sonido que escuchamos siempre justamente eso que se lo voy a revisar. Dice apague la luz. Ese sí se escuchó fuerte. Es que el hospital es bien caro. Buenas noches. Híjole, qué bien mala sensación. se siente diferente. Ajá. Se siente Se siente un cambio de. Se siente como que venía, se viera como aquí. Vamos. Qué grande es. Aquí salimos a ver todo. ¿Cuánto área de la emergencia? Aquí está el salón. El pasillo principal. Sí. Sí podemos pasar aquí, ¿verdad? Sí. Por aquí cerramos. Lo cierro, lo cierro. Sí. Ah, sí, pues por aquí entramos. Me subí un poco. Aquí entramos. De que está, ¿no? Sí, aquí entramos. Pero sí sintieron ese cambio Yo de lo clima sentí, de yo ahí, lo ahí, sentí. sí sentí que todo así más como. Más frío. Ajá. Sí, que estoy grabado, ¿Qué opinan? ¿Sus sensaciones? ¿Sí hemos encontrado Hasta el algo? momento sí han habido cambios como de clima, por decirlo así, en Ajá. algunas áreas diferentes. Y los sonidos. En ciertos sectores se siente como un ambiente Como más si hubiera frío. una nube fría. que- Sí cambia, como la temperatura cambia. O sea que de los sectores donde no podemos entrar es porque están cerrados. Porque tienen equipo. Ajá. Acá ya. Ay, aquí están las... Ay, aquí hubiera estado bueno. Creo que no va a ser necesario. Les aseguro. Pero como nos invitaron acá, Ahí está abierto. pero es más fácil de otro lado. En el otro pasillo. ¿Se imaginan cuántas personas han perdido la vida en este hospital? Sí. Otra vez escuché el silbido. Yo lo escuché ahorita también. ¿Vos viste, no? ¿Vos lo hiciste? ¿No? Pero así se Ajá, escuchó. pero Ajá. sí, yo pensé que había sido Hoy sí yo lo también, escuché. de este lado. Normalmente, hemos descubierto que no sé por qué los espíritus se comunican con silbidos. Y ahorita se escuchó, y no es como que estén los pies rechinando porque no, como hay como tierra, entonces no rechinan. Solo escuchó. Y créanme, que no se escucha nada de afuera. Ahorita escucho unas llaves. Vamos. Pues, ¿por dónde vamos? Por allá. Por aquí. La salida está por acá. Vamos a la salida, así que, porque aquí entramos, aquí está el equipo, ¿verdad? Sí. El equipo Vamos a... allá. ¿Quieres ir a la maternidad? Vamos... ¿O vamos a recibir los.? No, vamos a maternidad. Vamos a Y maternidad. terminamos yo quise trabajar A todos. Ahí, no sé qué es para allá. lavandería, creo que digo.
Ay, sí. Madre Santa. Sí, pues recordemos de que... ¿Qué fue eso? Como unas gotas. Ah, es que hay unas duchas, entonces puede ser que tenga... Sí, pero acordemos de que aquí hay basura porque te lo juro que escuché otro silbido. Te lo juro. Bueno, respiraba, Gustavo. No. Ay, no. Yo también lo escuché. ¿También lo escuchó? Se Pero escucha. venía como de acá, pues. Está más frío, ¿no? Aquí está la morgue, pero no podemos entrar. No podemos entrar. Está frío ustedes. Vamos a ventanear. Vamos. Que me pase. Un gatito, un perro. Este edificio, y al que vamos a ir, sí es como más nuevo ahorita. O sea, de los 40 años, este tendrá unos... ¿Cuántos son los 10? Sí, Unos 10 años aproximadamente de haberse construido o remodelado, al que vamos a entrar ahorita. Ah, Que era el área de maternidad y ginecología. Que en los parques, a los alrededores, también han escuchado cosas. Un gato. Ese sí es un gatito. No solo en el interior, No, las no. instalaciones, lo que afuera. También afuera, en los alrededores. No, y sí se mira hasta diferente porque el material es diferente de la De la construcción. de la construcción. Sí. Aquí comentan que han visto, que nos dijeron una mujer, ¿no? Mujer y una enfermera. Una enfermera que falleció en ese sector. Sí, de hecho, pues por diferentes males que ya tenían, no fue que por negligencia médica, Ujú. otras cosas, muchas madres fallecieron dando a luz. O hay bebés que también fallecieron. Sí, ese es un perro. Impresionante, qué grande es el... Qué grande es. Se oye como que Como que... una mano. Ajá, no, y eso es bien curioso porque cada vez que entramos a los lugares se están escuchando cosas que normalmente no tendrían que escuchar nada. Buenas noches. Esta es la emergencia. Emergencia maternidad. Comencemos aquí. Aquí están las cambias. Hay que preguntarle a los guardias si no han visto algo por las cámaras, porque tienen cámaras de seguridad En todo el hospital. en todo el hospital. No, yo traté de abrir la puerta, pero se escuchó como que arrastraron algo. Como que arrastran pies o como que están trapeando. O una camilla. Como barriendo. O una camilla. Aquí sí podemos entrar. Esto es Aquí se puede entrar. la guaripa. Entremos aquí. Madre. ¿Qué pasó? Huele a perro. Un hospital. Hospital, ajá. Pero no, así no viene. No. Pero qué raro, ¿verdad? Aquí es más intenso el pelo, ¿no? Pero se escucha. Fue la puerta, creo yo. Métemela. Esto fue. Sí, del retorno a la puerta. Pero el problema es que el retorno queda hasta ahí. Queda ahí. Y no se escuchó el ruido. Y ahí quedó, ahí quedó. De hecho, los días que vine antes con aire, donde yo le digo que yo sentí más que me costaba respirar y como ese cambio de energía más densa fue en este edificio y no en el otro. Es que aquí hasta se siente como que estuviera lleno de
hasta Se siente muy encerrado. El aire Es más pesado. Exacto. No, y es que si ya no hay gente, no tendría por qué oler como que. Como Huele a lleno. como que estuviera gente. Y en otro edificio donde estábamos, que era el más transitado porque era el general. ¿Verdad que sí? No, aquí Se es mucho siente calor. como si hubiera calor. Hay mucho calor. Porque hasta el aire se siente más pesado. Para más espeso, sí. Que aquí todo esto era labor y para morir. ¿Qué fue eso? Yo hice el teléfono. Qué feo se siente aquí. Se siente bien está peor pesado. Que está así, sí, se siente diferente. Qué raro, ¿verdad? Y por ser una construcción Nueva, más nueva. no debería sentirse así. No, y subió la temperatura. Hasta calor Sí, tengo sí, ahorita. te cuesta respirar. Eso parece todo esto Se siente feo acá. Aquí se siente como una presión. Normal como espina, ¿verdad? Se siente una presión. Y esa es la cama. genera energía bien fuerte. ¿A pero sería de cuánto? Por eso quiero, pero el pecho y espía, ¿no? O sea, realmente una mujer al momento de dar a luz genera Es que la energía, fuerza. de empujar. Ajá. ¿Y cuánta? Esa tensión que le da al médico que recibe la pura cámara se siente una cosa. Pero Que se siente. yo siento que no puedo respirar. Ajá, se siente una presión en el pecho. Exacto. Solo como que la sientes. Ay, Dios. O sea, que sí era Ajá. Ese fue mi estómago, lo siento. como le hubiera gustado un blooper. Ese es el club. Después sigue Nancy, ¿no? Aquí hay dos Y camas y no se siente. No, y si se alcanza, se siente un poco Como frío. pero yo No, siento más, mantiene la- más, ajá. Pero todavía se siente calor. Pero no como allá. Sí, eso De hecho, sí. hasta acercarse acá no es tan pesado. Para mí allá acercarme a esa camilla. Hasta la presión se La siente en el presión. pecho, sí. Ajá. Recuerden de que esto es una exploración. El próximo sábado, ahorita vamos a ir a conectar cámaras y vamos a hacer ya la investigación de todos los aparatos. Juanjo, invitarse a 3 personas. Hay 3 personas que son fanáticos de tanto de ustedes como Otros Espantos y de la actividad paranormal, que ganaron un concurso que se hizo en Facebook para poder venir a dar este recorrido junto con nosotros. O sea que vamos a ver 9 personas. 9 personas. 9 personas. Vamos a hacer alguna ¿Y la dinámica. podemos hacer? No creo que no. No. Si hay alguien que nos quiera decir algo. Muy bien. Perfecto. Otra vez. ¿Qué es eso? Sí, tú Sí, es arriba. donde más fuerte es arriba. O son bombas. Son golpes, ¿verdad? Son golpes de nivel. Hay segundo nivel aquí. Sí, el segundo nivel es fuerte. Más fuerte que el primero. O igual. Igual. ¿Y en el segundo nivel qué hay? O- Eran campamentos. Sí, Todo era claro. Cuidados intensivos.
del otro lado. Y está abierto. Ah, excelente. Ah, sí, ahí también. Ahí que hacer fuera. Vestidores. Qué calor, se siente, qué interesante. Qué rico. Vamos al segundo nivel. Vamos al segundo nivel. Creo que está bien. Entrada central de quirófanos, de equipos. Aquí ya pasamos, ¿no? Buenas noches. Qué raro se siente. Esa es como la lavandería. Área de esterilización, dice. Qué calor ustedes. Qué calor. Sí, aquí hasta aire acondicionado, tío. Sí. Ah, es que son los secadores. O sea que están calientes. Este tiene el botón verde, mira. Por lo menos tiene que tener el backup encendido. Está tibio. Mira. Sí, pues. Por eso, Debe ser lo que- por eso está tan caliente, está como tibios. Está tibio. Es que como el vino aquí todavía así. Sí, aquí todavía lo Bueno, aquí tiene lógica porque está tan caliente. Ajá. Pero no son todos. Qué grande el hospital ustedes. ¿Te lo imaginabas así, Gustavo? Para hacer un hospital que es el que le provee el servicio a todo el departamento. ¿Solo es a Chimaltenango? ¿O también es a... Es... De hecho, nos habían dicho que esa fue una de las causas también Del traslado, que mucha para gente. tener un hospital más... De hecho, más grande. ¿Por dónde está la subida? Vamos a la hora acá, a la izquierda. Como que está lloviendo, ¿no? Es que aquí pasan los buses cerca. Jue madre. ¿Qué? Qué grande. Por lo menos estamos viendo grados. Si ustedes ven o escuchan algo, dejen en los comentarios porque solo estamos nosotros. En todo el edificio solo estamos nosotros. Ahorita vamos al segundo nivel. Que es el área de encamamiento. Era Es el área de encamamiento. Pero si abajo hasta costaba un poco como respirar. Se sintió. Como más denso. Se escuchó un ruido. Escucharon. Como un palo. O un vidrio, ¿no? O fue afuera. Se escucha aquí. Se escuchó con eco. Qué enorme el lugar. ¡Wow! ¿Te mareas? Me mareé un poquito. Pero las dos veces que he venido, siempre que subo acá es como me mareo. No sé. ¿Tú te sientes bien? No, no me siento Cuesta bien. respirar. Se siente Pesado. diferente. Está pesado. Yo Respirando. Yo me siento bien. Yo también me siento bien. Me siento bien, pero ahí abajo sí sentía raro, sentía mucho calor. Se siente como calor. Pero aquí en la espalda siento el calorcito. ¿Qué dicen ustedes? ¿Nos quedamos a dormir aquí o no? Cada una Cada uno en la camilla.
En una habitación. ¿Se animan? ¿Tú? ¿De cuánto estamos hablando? No recuerdo qué encamamiento es, pero siempre contaban unas enfermeras que si miraba a una niña, los escuchaba como que saltaban las camas. No sé cuál es. Si hay alguien aquí nos está escuchando y necesita algún doctor, que haga un sonido muy fuerte y lo vamos a escuchar. Como dormitorios de enfermeros, ajá. ¿Han visto a una enfermera? Queremos saber por qué anda en los pasillos del hospital todavía. Gracias. ¿Puedes hacer otro sonido más fuerte, por favor? Miren. La madre, miren cómo estoy. Esta era tu oficina. Trata de abrir la puerta, Gustavo. Escuché que venía mal. Hace frío, hace frío. Ahora aquí, Nancy. Yo escuché que venía de adentro. Vamos a estar por aquí dando unas vueltas. Si quieres comunicarte con nosotros. Pero ya se escuchó más en la calle. Sí, ¿verdad? Una bomba, ¿no? Una bomba. Sí. Sí fue una bomba, ¿verdad? Sí. Ahí son otras. Eso sí no fue... Ay, eso sí no fue bomba, dije. Ese fue un sonido como de... Como que hubieran tocado la escoba. ¿Vos escuchaste el sonido? Yo escuché madera. La escoba de madera. No golpeemos aquí, por favor. No, es que... Ah, sí, algo así. ¿Qué onda ustedes? Quédense aquí. Cuidado porque hay popó de gato. Quédense aquí. No nos movamos. Si lo que está aquí nos está escuchando, al contar 3, quiero que hagas un sonido y vamos a saber que estás aquí. Solo al contar 3. A la 1, a las 2, gracias. ¿Te incomoda que estemos aquí? Escucharon. Esto fue aquí. Esto fue aquí. Aquí atrás lo que se escuchó fue un chasquido. No, aquí se escuchó toc, toc, toc. Como un... No, aquí toc, toc, toc. Esto sí es un paso. Ahí se volvió a escuchar el... Pero yo creo que son bombas. Podrían ser bombas. Cuando dijiste 1, 2, en ese 2, eso sí fue. Sí, eso sí. Que se escuchó acá. Vamos a regresar con aparatos que vamos a poder escuchar tu voz y tú vas a poder hablar. Vamos a regresar.
Terminemos aquí el recorrido. Aquí no falta nada, ¿verdad? Solamente el área de pero está cerrada. Pero está cerrada. En el exterior. ¿Podría estar abierto? No, está cerrado. Pero en el exterior. Sí, yo pienso que terminemos aquí. Fue la exploración. Si esta fue la exploración, ya se imaginan trayendo los aparatos. Es muy grande el lugar. Vamos a tratar de decir, cuando es un sonido de afuera, vamos a decir que es un sonido de afuera cuando estemos completamente seguros. Sí escuchamos. Ahorita hicimos una como dinámica de contar 3 y se escuchó un golpe. Gustavo, ¿qué opinas? Sí, yo creo que el lugar tiene mucha energía y es uno de los lugares donde yo he estado, donde he podido sentir energía positiva y energía muy negativa. O sea, hay una mezcla de las dos energías. El lugar no se escucha absolutamente nada y los sonidos que tienen realmente son sonidos que son bien... creo que es importante que les pongamos mucha atención a los sonidos y a los orígenes, porque pues obviamente la madera y el tipo de cielo provocan cierto tipo de sonidos, pero hay otros sonidos que sí son como muy específicos y algunos se dieron conforme a las preguntas que nosotros hacíamos. Pero a mí el lugar el que más me llamó la atención es donde está esa camilla. Realmente la sensación es sumamente pesada y sería muy interesante ver por qué, ¿verdad? Pero escapos electromagnéticos fuertes. Nancy. Sí, lo curioso es también que vamos caminando y se escucha como que alguien posiblemente va con nosotros. Adelante de nosotros. Ajá, se oye como que tocan vidrio o como que una mano, algo así. Ajá, como que nos viene así. Juanjo. Yo lo que más he podido captar y presenciar en este recorrido que dimos es los cambios de temperatura que hay de un área a otra. De pasar de una sala a un pasillo y se nota el cambio que es tan abrupto de temperatura, y eso es lo que se me ha hecho lo más sorprendente. Sí, en ciertos espacios se siente como que la atmósfera más pesada y también se siente como que cuesta respirar y una presión en el pecho. Realmente pienso que esto va a estar, si ahorita el recorrido estuvo interesante, ahora imagínense cómo va a estar la investigación. Vamos a hacer la investigación como lo hacemos siempre, con todo respeto. Me llama la atención porque ahorita que no estamos haciendo como preguntando ni nada, solo se escuchó un sonidito. Cuando comenzamos a preguntar si estaba aquí, se escuchaban varios sonidos. Gracias por ver el video. Si ustedes vieron o escucharon algo raro, dejen en los comentarios. Se escuchó atrás. Ya como puerta. Se escucha como yo una puerta atrás. Si ustedes ven o escuchan algo raro, dejen en los comentarios. Y el próximo fin de semana vamos a poner la investigación. Feliz noche, jóvenes. Suscríbanse, es completamente gratis. Nos vemos el próximo sábado. Sí, pero no hay cámaras. Wow, ¿escucharon? Estos fueron pasos. ¿Qué escuchó? Yo por eso volteé a ver para allá porque de allá venía. La emergencia, ustedes creen que es el sector con más actividad, ¿verdad? Quiero ver si el perro me sigue, a ver si no tiene miedo. Venga. Tiene miedo, está viendo para arriba, ¿ve? Tiene miedo. No se acerca, tiene miedo. Yo como lamento. Como lamento. Hay alguien aquí, aparte de nosotros. ¿Qué pasó? ¿Qué viste? Porque estaba ahí cabal. Ahí está. ¿Verdad? Puedes tocar a mi compañero. Mira. Se está acercando. No estuvo muy bueno. ¿Algo vino para acá o algo salió para allá? ¿Me das alguna explicación? Es algo interesante realmente, me llama mucho la atención. Sí, es impresionante. ¿Qué pasó? Tengo muchas ganas de llorar. ¿Qué pasó? Comenzó a ladrar el perro a la mano. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? El perro está ladrando.